Señor les bendiga en esta noche, hermanos de Centro Cristiano Sinaí, en la ciudad de Moreno Valley, y a todos aquellos amigos que nos siguen en las diferentes plataformas digitales. Vamos a iniciar el estudio de este día. El tema central es Jesucristo en el Apocalipsis, y en esta noche vamos a considerar el mensaje a las iglesias del Apocalipsis. Hoy vamos a considerar a la iglesia de Tiatira. Y si tienen su Biblia a mano, si no, pueden abrir en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 18 en adelante, es que encontramos este mensaje a la iglesia de Tiatira. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje de Cristo a la iglesia de Tiatira. Y Tiatira significa sacrificio continuo. También significa, dentro de la línea de pensamiento, de interpretación, dentro de lo que esta iglesia podía representar en la historia del cristianismo, ella representa la iglesia papal, y es del año 500 al año 1500 después de Jesucristo, que abarca esta era, donde se considera a Tiatira como un vivo ejemplo de lo que estaba pasando en la iglesia de ese tiempo. La iglesia era famosa por la industria del teñido de brillantes telas escarlatas, las cuales eran muy usadas en toda Asia y Europa. Dentro de la ciudad había un magnífico templo de Diana, aunque se sabe que el dios pagano, Apolo, era la deidad principal y era el centro de actividades de los nicolaitas. Estos personajes ya los hemos considerado en las otras cartas a las iglesias, los cuales tuvieron gran influencia en la iglesia de Pérgamo, como vimos la semana pasada, por la institución del sacerdocio, y era famosa también por la industria del latón y el bronce refinado. Los arqueólogos descubrieron una moneda cuyo símbolo era un artesano. Aunque no tenemos ningún relato de cuándo fue fundada allí la iglesia cristiana, puede haber sido como resultados de Lidia, la mujer devota a la que Pablo ministró en su segundo viaje misionero al llegar a la ciudad de Filipos. Hechos 16:14 es donde vamos a encontrar que dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y usted conoce el resto de la historia, cómo los invita a la casa, cómo se bautiza ella y su casa, y Pablo estuvo ahí unos días con ella. Tiatira significa, como lo dijimos anteriormente, el sacrificio continuo.
Ahora llegamos al surgimiento del papado, con la introducción de la mariolatría durante el siglo 700 años antes de Jesucristo. Aquí vemos la ascensión del primer obispo de Roma, que ascendió al lugar de cabeza de la iglesia entera. La adoración de la Virgen María como reina del cielo fue introducida en la iglesia, procedente del paganismo babilónico, y de casi todos los templos paganos fueron transformados en iglesias cristianas, y la adoración al sacerdote con la cruz apareció, y junto con él el sacerdocio, junto con el altar y el sacrificio. Por eso a esta iglesia se le considera la iglesia papal, porque aquí es donde surge. Y también vemos cómo este grupo de los nicolaítas tomaron ventaja de esto, porque ellos estaban, como vimos cuando consideramos el mensaje a Pérgamo, que habían tomado puestos claves dentro de la iglesia por medio del sacerdocio. La mariolatría, que inició en ese tiempo, es la adoración a la Virgen María. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX declaró que María había sido preservada del pecado original desde el inicio de su vida, y de ahí sale la doctrina de la Inmaculada Concepción. El 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII proclamó oficialmente la idea largamente sostenida de que María había permanecido virgen toda la vida, y se le considera la doctrina de la virginidad perpetua. Sin embargo, la Biblia enseña todo lo contrario. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 12, versículos 46 y 47, nos dice: mientras él aún hablaba a la gente, refiriéndose Mateo a Jesús, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Entonces consideramos que realmente esta doctrina pues está falta de todo sostenimiento bíblico. También este mismo Papa XII afirmó que ella había sido recibida en el cielo sin experimentar la muerte, y a esto se le llama la doctrina de la asunción corporal. Además, le dio el título de Madre de Dios, que se le había atribuido por siglos. El 21 de noviembre de 1964, el Papa Paulo VI la declaró oficialmente Madre de la Iglesia. Y de aquí es algo interesante que Tiatira, conforme al pensamiento de interpretación de lo que representa la Iglesia de todos los tiempos, inicia con el papado, inicia con toda esta idolatría, inicia con la Iglesia tradicional, y de ahí seguirían aún más adelante. Aún la iglesia que vamos a considerar, Sardis, la próxima semana, nos vamos a dar cuenta cómo es que esto ya estaba teniendo sus consecuencias. Al dirigirse al ángel de la iglesia, el Señor, en este mensaje, el Señor se anuncia como el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Este mensaje es una afirmación del poder absoluto y la autoridad del Señor de señores y Rey de reyes, aquel cuya palabra la iglesia debe de poner atención. Los ojos de fuego revelan su conocimiento íntimo de lo más profundo del corazón del hombre, penetran las profundidades aún de lo más oscuro y conoce los secretos más escondidos. La Biblia nos enseña que para Él mismo le son la luz que las tinieblas, y que todo está desnudo delante de Él, abierto. No hay nada que se pueda esconder de sus ojos o de su persona. Los pies como bronce bruñidos anuncian que viene un juicio, y verdaderamente venía un juicio tremendo sobre esta iglesia o parte de la iglesia, fuerte como el bronce y puro en su justicia. El Hijo de Dios es recto, puro, decisivo en todos sus juicios. Dentro de la iglesia de Tiatira hay un mal,
para el cual no bastan medidas que lo remedien, no admite corrección. Y esto hablando de la persona de Jezabel, y no queda lugar para nada, sino para el juicio. Algunos piensan, dentro de la línea de interpretación, porque ya les dije como al principio, de los mensajes a estas iglesias, que hay diferentes líneas de pensamientos, y dentro de esa línea de pensamientos o de interpretación, algunos piensan que Jezabel era una mujer literalmente, pero no la esposa del pastor de la iglesia, como algunos han sostenido, que podría haber sido la esposa del pastor. Dice, esta mujer tenía influencia y una posición dentro de la iglesia hasta el punto de ser capaz de arrastrar por el mal camino a un sector considerable de la congregación. Tal vez el uso del nombre Jezabel se debe a que se desea recordar la vida e influencia que tuvo en la nación de Israel la Jezabel de los tiempos del profeta Elías, la cual fue la esposa del rey Acab. Y usted, si conoce y sabe Biblia, se puede recordar de esta historia, que se dice, profetiza y que enseñe y seduzca a mis siervos. Los pecados de Jezabel eran graves. En primer lugar, se autoproclamaba profetiza, es decir, alguien que recibía mensajes directamente de Dios para comunicarlos a la iglesia. Jezabel se vanagloriaba de poseer un nuevo mensaje divino. Tal pretensión era falsa en lo absoluto, seguramente producto del engaño satánico. Vamos a entender un poquito más esto cuando entremos más en definición de lo que era la doctrina que esta mujer enseñaba. La segunda falta grave de Jezabel fue pretender ser maestra de la congregación y que desgraciadamente se le daba esa función o esa libertad, y eso estaba causando realmente estragos dentro de la iglesia. Uno de estos pecados era que invitaba o enseñaba, permitía que los recién convertidos pudieran comer cosas sacrificadas a los ídolos. La trama de Jezabel era hacer que los siervos de Dios se desviaran en dos cosas muy importantes para la vida espiritual de la iglesia. Uno era cometer fornicación, que iba de la mano con la idolatría y el sacrificio de esas cosas a los ídolos. Tanto en el sentido espiritual como físico, el adulterio espiritual de la falsa religión conduce inevitablemente al pecado. De la misma inmoralidad física, tanto física como espiritualmente, esta mujer enseñaba a la congregación a fornicar. La enseñanza de Jezabel tenía mucho que ver con la apostasía y con las prácticas satánicas que en ese tiempo se ha dado, en todos los tiempos. Ha habido una lucha espiritual entre el espíritu y la carne. Por eso el Señor, como dice la Escritura, nos ha dado una armadura, y ahí nos dice el por qué tenemos esa armadura y necesitamos usar esta armadura, porque tenemos una lucha espiritual. El Señor le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Le he dado, sugiere la extensión de la maravillosa gracia de Dios, de su infinita misericordia, de que antes que el Señor proceda en un juicio, siempre llama al arrepentimiento. Tiempo para que se arrepienta. El arrepentimiento se dirige a Jezabel, no a la iglesia en general. Jezabel, sin embargo, se muestra incorregible, se niega a cambiar de rumbo y no quiere o no desea arrepentirse. Es decir, no desea de manera de pensar ni de actuar. Y esto, cuando alguien entra en una apostasía, entra en una rebeldía, es un síntoma
claro, clásico de la gente que anda en rebeldía, que anda desordenadamente, que no quieren cambiar su manera de pensar, ni mucho menos su manera de actuar. Jezabel no mostraba ninguna disposición hacia el arrepentimiento y por lo tanto tendría que afrontar las consecuencias. El Señor le había dicho, le he dado tiempo y sin embargo no ha querido arrepentirse. Y el Señor dice también, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteraron. Estas frases declaran el juicio sobre Jezabel y contra todos los aliados. Notemos que es el mismo Señor quien ejecuta el juicio contra Jezabel. Algunos teólogos entienden que el arrojar en cama pudiera significar una perdición eterna en el infierno, puesto que Jezabel no era una creyente genuina. El severo juicio anunciado incluye el ser arrojada en gran tribulación por su fornicación física y espiritual, y es puesta, por lo tanto, en enfermedad física con un final de gran tribulación. Por último, notemos que el castigo de juicio recae en 3 tipos de personas o grupos. El primero era para Jezabel como líder y cerebro principal de las faltas. Segundo, los incautos que cometieron adulterio con ella y que estaban de acuerdo en esas falsas doctrinas, en esa adoración idolátrica, en aquellas orgías y todo lo que representaba la adoración a aquellos falsos dioses. Y 3, la descendencia de Jezabel también había de ser afectada por este juicio. El Señor Jesucristo dijo, si al Padre llamaron Balcebú, entonces, ¿cómo llamarían a los hijos? Dice, y a sus hijos heriré de muerte, dice el Señor, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Sabrán, esta palabra menciona el conocimiento, mencionado aquí es el de la experiencia, es decir, de sí mismo llegaran a conocer por experiencia el juicio de Dios sobre Jezabel, sus cómplices y sus hijos, sería de tal naturaleza que las iglesias sabrían por experiencia que lo ocurrido era por la mano de Dios. Escudriña es pon atención, entiende, considera y medita sobre estas palabras que hablan e instan al arrepentimiento antes de que estos juicios pudieran llegar a estas personas y aún a esta mujer que estaba totalmente en desorden. El Señor sigue diciendo, y os daré a cada uno según vuestras obras. Las obras tienen relación con el grado de condenación que el inconverso ha de recibir. Además, el juicio de Dios es individual porque la salvación lo es. Es decir, que cada uno tiene la responsabilidad delante de Dios y es personal por cada uno de nuestros hechos. Somos responsables, cada uno, de nosotros mismos. Y sigue diciendo el Señor, y a los demás que están en Tiatira. En Tiatira había un remanente de verdaderos creyentes que se habían mantenido fiel al Señor a pesar de la influencia de Jezabel y sus seguidores. Dios siempre tiene un remanente fiel. A cuantos no tienen esa doctrina, aquí vamos a entrar hacia esta doctrina de las profundidades de Satanás, es decir, la doctrina de Jezabel. Esta es una llamada de atención a los creyentes, no solamente de la iglesia de Tiatira, sino de todas las iglesias, no solamente de Asia en su momento, sino de todos los tiempos. La doctrina era tremendamente maligna para la iglesia de Tiatira, como para cualquier otra congregación. Hoy en día estamos viviendo un tiempo tan difícil en este sentido de doctrinas, de la pureza de la doctrina, que estamos en los tiempos que Judas profetizó en sus libros, que en los postreros días se levantarían maestros con doctrinas de demonios. Y sigue diciendo el Señor, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Esto se refiere a los que han seguido a Jezabel y sus enseñanzas y que no han conocido por experiencia las profundidades de la doctrina de aquella malvada mujer. O sea que había un remanente
que se mantenía separado, apartado de esas falsas doctrinas y se mantenían fieles, persistentes en la sana doctrina y daban un buen testimonio delante de Dios. Y el Señor dice, ahí hay un remanente. Las profundidades de Satanás pudiera ser, dicen los teólogos, una referencia a las creencias de que para apreciar plenamente la gracia de Dios, uno primero tiene que zambullirse en las profundidades del mal. Era mediante la entrada en los dominios de Satanás que los creyentes pueden aprender, según esta doctrina, los límites de su poder y salir victoriosos. O sea, en otras palabras, que lo que se ha enseñado por siglos durante todo lo que es el terreno espiritual, que para vencer al enemigo tenemos que conocerlo, pero a veces ir más allá, un paso más allá y meterse de lleno a las prácticas, a lo que hacen el enemigo dentro del terreno del satanismo, de la brujería, de la santería y todo eso, el creyente no se necesita sumergir en esas cosas para entender el poder o la manifestación de Satanás, así entender y comprender y salir victorioso. Los creyentes pueden aprender, dice, los límites de su poder y salir victoriosos. Era lo que enseñaba esta mujer Jezabel. Y sus seguidores consideraban que exponerse al pecado constituía una señal de poseer una inteligencia superior. Hoy mucha gente piensa de igual manera, aún dentro de las iglesias, que un poco de esto no me condena ni me hace daño, que el hecho de apoyar ciertas doctrinas o ciertos ministerios que están en total desorden, fuera de todo contexto bíblico, y que dicen tenemos que tener amor, tenemos que considerarlos, tenemos que ser concedentes con ellos, respetarlos, y entran en un apoyo dentro de estas falsas doctrinas, a veces diabólicas, que no necesitan ser así. El Señor le dice a su iglesia, ser santos porque yo soy santo. Así que, igual que esta iglesia, debemos de considerar que el Señor no permite, no tolera el pecado en ninguna de sus formas, ni poquito ni mucho. El Señor dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. El Señor le dice a la iglesia también, no os impondré otra carga. De la misma manera que el concilio de Jerusalén exhortó y mandó a los nuevos creyentes a apartarse de fornicación y de la idolatría, así también el Señor exhorta a los creyentes de Tiatira a hacer lo mismo y no les impone ninguna otra carga. Además, el Señor exhorta al remanente que no se habían contaminado a retener con firmeza lo que tenían, es decir, que continuaran dando testimonio de su fe en Cristo sin desmayar. La Biblia nos enseña y nos dice que el que perseverare hasta el fin, será salvo. ¿Hasta cuándo? El Señor dice a esta iglesia, hasta que yo venga. Lo cual es una referencia a la segunda venida de Cristo. La realidad de esta segunda venida constituye una esperanza viva para todas las iglesias de todos los tiempos, para que el creyente siga dando testimonio de su fe, principalmente al mundo que está sumergido en las tinieblas satánicas. Y el Señor también le dice a la iglesia, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Atesorar y valorar lo que el Señor llama mis obras, en lugar de participar de las obras malignas de Jezabel, ponían a la iglesia ese remanente en una condición de bienaventurados, porque habrían de recibir estas promesas que el Señor le daba a la iglesia. Hasta el fin, probablemente se refiere hasta la venida del Señor en gloria. El cristiano es responsable de mantener una vida de fidelidad y obediencia a Cristo por medio de la palabra de Dios, que es la Biblia, hasta que Él venga por segunda vez a la tierra o hasta que nos llame a su presencia. Hoy en día, más que nunca, con tantas filosofías y doctrinas que se han levantado, esas viejas filosofías de aquellos tiempos siguen tan vigentes como en aquellos tiempos,
hoy en día simplemente disfrazadas, simplemente con otros nombres. Dentro de lo que es la psicología de hoy en día, se enseña que tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad. O sea, esta doctrina o esto enseña: lo que para ti es malo, para mí es bueno. Lo que para mí es malo, para ti es bueno. Y cada quien decide lo que es bueno y lo que es malo para su persona. Y entonces le restan autoridad a la palabra de Dios, que es la Biblia. Y muchos cristianos entran muchas veces en esa línea de pensamiento o esa corriente filosófica, porque quieren de alguna manera disfrazar, ocultar la vida que llevan. Y sin embargo el Señor nos dice que debemos de permanecer fieles hasta la muerte, hasta el final, y que la Biblia sea nuestra única guía. Y también el Señor les dice: yo le daré autoridad sobre las naciones. Sin lugar a dudas, hay aquí una referencia a la victoria del Mesías sobre sus enemigos, profetizada en el Salmo mesiánico, uno de varios que hay. Hoy vamos a poner el Salmo 22, Salmo 2, versículos 7 al 9, dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Y eso es lo que el Señor le promete a aquellos que se permanezcan fiel en la sana doctrina y que no sean engañados ni arrastrados con falsas doctrinas de hombre. El Señor promete dar al vencedor, es decir, al creyente, potestad o autoridad sobre las naciones. Los seguidores del Mesías participarán en su gobierno escatológico del milenio. Esa promesa es la primera referencia definitiva en el Apocalipsis al futuro reino que Jesús ha de establecer cuando regrese a la tierra. Para todos los cristianos genuinos y verdaderos, los que caminan no solo en fe, sino que también en santidad. Y será el galardón por su fidelidad en medio de un mundo sumido en las tinieblas. Recordemos, el Señor nos enseña en su palabra que nosotros somos luz, hijos de luz, y que debemos de resplandecer en un mundo que está sumergido en las tinieblas. El Señor sigue diciendo: y las regirá con vara de hierro. La idea aquí es la de gobernar o regir con autoridad de lo alto. Al igual que una vasija de alfarero, los desmenuzarán, puesto que en su segunda venida Cristo no viene para salvación como siervo sufriente, sino para juicio y reinado, como lo presenta el libro de Hebreos. Él viene como Señor de señores y Rey de reyes, sin ninguna relación con el pecado. No levantará la vara de pastor en su segunda venida, sino la de juez y la de rey para las naciones rebeldes, las cuales serán en aquel día quebrantadas, literalmente como vasijas de alfarero. El verbo serán quebradas significa literalmente estrelladas, hacer añicos, triturar. Las naciones rebeldes se comparan con el frágil barro de la tierra, que será completamente pulverizadas por el poder del Mesías, el león de la tribu de Judá. Y el Señor sigue diciendo: como yo también la he recibido de mi Padre. La fuente de poder del Rey Mesías se origina en el Padre celestial, quien ha dado al Hijo toda autoridad, como vimos en el Salmo mesiánico, el Salmo 2. Y en Mateo 28, 18, Jesús mismo le dice a sus discípulos, después de que había resucitado, se había levantado con poder de la tumba, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad que el Hijo posee permanentemente es la misma que Él ha dado al vencedor, que reinará con el Cristo glorificado en ese milenio. Y también sigue diciendo: y le daré la estrella de la mañana.
Apocalipsis 22:16 nos dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, la cual se refiere a la persona de Cristo. La estrella de la mañana se caracteriza por su brillante resplandor que la distingue de los demás astros del universo. Hay una promesa del Señor también en Daniel 12, capítulo 12, versículo 3, que dice de esta manera: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este es un total contraste en lo que enseñaba esta falsa profetisa Jezabel, que enseñaba todo lo contrario. Y la misma idea surge en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 42, que nos dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ambas promesas contemplan la realidad del reinado glorioso del Mesías. Los redimidos del Señor han sido ignorados por mucho tiempo, despreciados y perseguidos por el mundo. Han sido muertos por causa del testimonio. En el mundo venidero, la gloria de los redimidos se manifestará universalmente, y como dice la Escritura y la promesa de nuestro Señor Jesucristo, y brillarán con la gloria que proviene del Señor Jesucristo. El Señor sigue diciendo a la iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En aquella congregación de Tiatira, la situación era tan deplorable que solo el vencedor prestaría atención. Por eso la palabra del Señor nos enseña que por eso el mundo no nos oye, porque no somos del mundo. Y el mundo oye a aquellos hombres, a aquellos seguidores que se levantan como Jezabel, porque son del mundo y escuchan al mundo. La palabra del Señor nos dice que el que es de Dios escucha nuestras palabras, y el que no es, no lo hace. Mientras que el resto de la iglesia, los seguidores de Jezabel misma, tendrían que enfrentar el juicio del Señor. En resumen de esta iglesia, podríamos decir, el mensaje de esta iglesia, que la iglesia de Tiatira poseía ciertas excelencias envidiables, tales como había fe, servicio y paciencia. Era una congregación que había crecido. Sin embargo, es reprochada y amonestada por el Señor por la intolerancia moral y por la falta del celo espiritual que no tenía esta iglesia. La congregación de Tiatira había sido dada o había dado cabida en su culto al error teológico, a la falsedad ministerial y a la idolatría. Todo esto lo había llevado a las prácticas repudiables que menciona el Señor, de las cosas que tenía contra esta iglesia. La apostasía practicada en Tiatira era dirigida por una mujer que al parecer estaba metida en actividades de ocultismo. El Señor hace un llamado al arrepentimiento a los culpables y les advierte del juicio inminente que les vendría si se negaban a arrepentirse. Dentro de la iglesia de Tiatira, el Señor tenía un remanente fiel que le promete ricas bendiciones como recompensas por su fidelidad. Una de ellas, disfrutar de la gloria de su reino milenial. El mensaje a la iglesia de Tiatira constituye un llamado a todas las iglesias cristianas, no solo para las de Asia, incluso las de hoy en día, a mantener tanto la limpieza doctrinal como la fidelidad a Jesucristo. Aquí vemos un llamado a que la iglesia no puede ser tolerante con las falsas doctrinas, no puede ser tolerante con los falsos maestros, no puede ser tolerante con aquellos que viven en desorden, que no se sujetan a la palabra de Dios, y que también no puede ser tolerante a aquellos que causan divisiones
conflictos y problemas dentro de la iglesia o que atacan al siervo de Dios, siendo que en este mensaje a las 7 iglesias el Señor dice que Él tiene en sus manos las 7 estrellas, aquellos mensajeros, aquellos ministros que representan a estas iglesias, el Señor las tiene en sus manos. Entonces, debemos de considerar lo que a esta iglesia de Tiatira el Señor le reprocha y la amonesta a que, sin embargo, a pesar de que estaban tal vez en un inicio, empezaron en el espíritu, al tolerar todas estas cosas, al tolerar a esta mujer Jezabel y todo lo que esta mujer enseñaba sin ponerle un obstáculo o un alto, pues de alguna manera también se hacían partícipes del pecado de esta mujer al tolerar todas estas prácticas. Entonces, el mensaje o la amonestación del Señor sigue siendo para todas las iglesias de todos los tiempos a que mantengan una sana doctrina, una doctrina que los lleve al camino correcto, a la vida eterna, una doctrina que los pueda introducir por la puerta angosta, por el camino angosto, para que no dé pie a que entren cosas que no deben de estar dentro de la iglesia. Porque una vez que se infiltran esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas o esas personas que enseñan a estar más en desorden que otra cosa, como lo hacía esta mujer Jezabel, pues no seamos reprendidos por el Señor, sino que podamos tener la aprobación y ser de ese remanente que, aunque realmente en estos tiempos se habrían de levantar estas falsas doctrinas, estos falsos maestros, nosotros en medio de todo esto nos mantengamos firmes en la sana doctrina y afirmemos el corazón en ellas, porque eso es una cosa que a Dios le agrada. Así que este es el mensaje a la iglesia de Tiatira y creo que podamos meditarlo y entenderlo. Lea su Biblia, considere este estudio y lo bueno hoy en día, de si podríamos rescatar algo bueno de estas circunstancias, de esto que está pasando, que la mayoría de las cosas, ministerios de muchas iglesias, no solamente nosotros, que lo hacemos por línea, que usted tiene la oportunidad de poner una pausa, regresar y volver a mirar este estudio, volverlo a mirar desde el principio y lo puede reconsiderar y lo que representa el mensaje a estas iglesias. Así es que ahí están los mensajes, los puede estar meditando, los puede estar considerando. Es algo, como le dije al principio, básico, porque en sí, de cada mensaje a cada iglesia, dentro de las diferentes líneas de interpretación, de doctrinas, se han escrito infinidad de libros, muchísimos libros. Usted puede hallar de 5, 10, 15 comentaristas que hablan al respecto y ponen su punto de vista o su interpretación, y de ahí es que uno tiene que también ser muy selectivo para poder estudiar, asimilar y aceptar lo que se enseña con lo que va conforme a nuestra doctrina de asambleas de la Iglesia de Dios. Muy importante, porque aquí vemos la importancia que el Señor le dice: mantén la pureza espiritual, no permitas que, así como esta mujer Jezabel se levanta con estas falsas doctrinas, una iglesia permita que dentro de su congregación se levanten personas y empiecen a enseñar cosas que no edifican, sino todo lo contrario, condenan delante de Dios. Así que seamos sobrias, velemos y vivamos en el Espíritu, seamos guiados por el Espíritu y la palabra de Dios, la cual nos guía a toda justicia, a toda verdad.
el Espíritu y la palabra del Señor no mienten, no engañan, es veraz, es clara, es eficaz y es el pan que espiritualmente nos mantiene con vida y es también la guía que nos va a llevar a la vida eterna. Así que el Señor me los bendiga y primeramente Dios, nos miramos el próximo martes. Vamos a considerar a la siguiente iglesia, la iglesia de Sardis. El Señor me los bendiga.